Buenos días, compañero y profesor. Hoy les estaré hablando sobre el microrruteo llevado a cabo en el municipio de Sitio Nuevo, Magdalena. Primeramente, veamos un poco el contexto o el lugar de Sitio Magdalena, de Sitio Nuevo Magdalena. Sitio Nuevo es un municipio ubicado en el norte del departamento de Magdalena, a orillas del río Magdalena y cerca del Mar Caribe. Este se encuentra aproximadamente a 116 kilómetros de Santa Marta y a solo 4 kilómetros de Barranquilla. Según las proyecciones del DANE, para 2025, Sitio Nuevo cuenta con una población de 31.954 habitantes, con una mayor proporción de hombres, como siendo 15.956. Además, este municipio cuenta con una extensión de aproximadamente 967 kilómetros cuadrados y se caracteriza por su terreno plano y cenagoso, perdón. Este está bañado por el río Magdalena y alberga parte de la Ciénaga Grande de Santa Marta, así como otras ciénagas como Cuatro Bocas, Conchal, Las Piedras, y su temperatura media abarca los 30 grados centígrados, además de que esta se encuentra a una altitud de 5 metros sobre el nivel del mar. Teniendo en cuenta pues este contexto, perdón, prosigamos con lo que corresponde a los microrruteos. ¿Qué es un microrruteo y para qué nos sirven esto? Los microrrutas no son más que la planificación detallada de rutas de recolección de los residuos sólidos, en este caso, pues lo que consideramos diariamente como basura. Esto es dentro de un municipio o ciudad, que en nuestro caso vendría a ser el municipio de Sitio Nuevo Magdalena. Además, este se trata principalmente o consiste en dividir el área de prestación del servicio en pequeñas zonas o sectores para que los vehículos de aseo puedan recoger la basura, los residuos, y de manera más efectiva, oportuna y organizada, y que llevarlos posteriormente a su sitio de disposición final, o a estaciones de transferencia donde pues después de esto serán llevados a su sitio de disposición final. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirven para optimizar el recorrido de los camiones recolectores, reducir costos de operación, es decir, menos gasolina y menos tiempo, mejorar la cobertura del servicio, asegurando que todos los hogares y comercios sean atendidos de la mejor manera, evitar la acumulación de los residuos en calles o zonas alejadas, y por último, planificar los horarios y frecuencias de recolección más adecuados, de modo que se cumpla a cabalidad el servicio de aseo público. Además, para la elaboración de esto se tienen que tener en cuenta varios factores. Primeramente, la generación de residuos, la cantidad de usuarios, el tipo de residuo, las características del terreno y la ubicación de los puntos de disposición final, es decir, los rellenos sanitarios. Esto, por lo menos, llevar a cabo un buen microruteo lo que nos va a garantizar es un servicio de aseo más eficiente y limpio, lo que ayuda a mejorar la salud pública, la imagen urbana y reduce los impactos ambientales. Dicho esto, prosigamos con nuestro cálculo. Pues primeramente aquí tenemos el área municipio, todo esto corresponde al municipio de Sitio Nuevo. Y para llevar a cabo este pues mapeo, lo primero que utilizamos fue dividir las zonas. Se dividió el mapa en 5 zonas en las que a estas se les asignó, pues a las manzanas se les asignó un número que corresponde al tipo de manzana, que en caso de que pues hayan manzanas que tengan las mismas características, se ubicará ese mismo número. Por ejemplo, tenemos en la siguiente imagen el número 1 para esta manzana, pero esta podemos ver que tiene características similares, o por lo menos cuenta más o menos con el mismo tamaño. Para ello, entonces también le colocamos el 1, lo mismo para este, lo mismo para este. Y así sucesivamente con cada una de las manzanas. Y en dado caso, pues que presentemos que hay una manzana que no se parezca a alguna de las anteriormente, pues marcadas, ya sea uno, tipo 2, tipo 3, pues se la marcará como un nuevo tipo de manzana, indicando obviamente sus características, pues de cuántas casas tiene de longitud por cuántas tiene de largo. Con el fin de esto, pues se llegó a la conclusión, después de haber realizado pues el estudio del mapeo, se tomaron que el municipio de Sitio Nuevo cuenta con 28 tipos de manzana, siendo estas, pueden enmarcar, por ejemplo, la número 1 encuentra un tipo de manzana de 4 casas por 4 casas de base por 4 casas de largo. El tipo 2 de 2 por 6, la número 3 de 3 por 4, y cada una de estas así cuenta con sus propias características, pues de cuántos números de casas tiene tanto en sus dimensiones, pues exceptuando las últimas tres, que la 26, la 27 y la 28, que en este caso, si vemos las imágenes, corresponden
Primeramente, por ejemplo, la 27 corresponde a un área abierta porque cuenta con cierto número de casas. Para esto, entonces, no se puede utilizar como una relación de cuántas casas tiene de largo por cuántas casas tiene de alto, sino que se cuenta, por decirlo así, a mano, o aproximadamente en nuestro caso, debido a que no podemos asistir directamente a la zona en cuestión, que es el municipio de Sitio Nuevo. Lo mismo sucede con el número 26 y el número 28 y el número 25, bueno, que abarcan, pues zonas un poco difíciles de cuantificar por medio de la fórmula normal. Ante esto, prosiguiendo un poco, tenemos que los 28 tipos de manzana pues dan un número de casas total de 795 casas y un número de manzanas de 177. Y si tomamos en cuenta que entonces al hacer la multiplicación nos da que tenemos que un total de casas de 3746. Si tomamos en cuenta que por cada casa, o en este caso usuarios, hay 5 habitantes, y considerando nuevamente que para la asimilización del caso tenemos que por cada individuo va a tener una PPC de 0,91. Si multiplicamos 0,91 por 5, que serían los habitantes que pueden estar en una sola casa, nos va a tener que el valor de la PPC por usuario o por casa va a ser de 4,55. Ahora bien, si se multiplica estos 4,55 por el número de casas, que sería 3746, tenemos un valor de generación de residuos sólidos de 17.044,3. Ahora, la capacidad de vehículo, que es uno de los factores para determinar cuántas rutas se van a generar, tenemos que es de 5.000 kilogramos, que sería lo equivalente a 5 toneladas. Y al hacer la relación de generación de residuos entre la capacidad del vehículo, tenemos que nos da 3,4, aproximadamente 3 rutas. Teniendo esto en mente, primeramente tenemos que las rutas o los camiones de recolección de aseo van a salir del taller ubicado en las afueras del municipio y van a seguir su ruta. Cada una, por ejemplo, la negra podemos ver que sigue esta ruta, luego pasa por acá, sube aquí toda esta. Cabe mencionar que pues, las flechas no son punteadas representan las calles por donde van a recogerse los residuos y las que están punteadas simplemente representan al tránsito de esta. O sea, no se va a hacer la recolección aquí, pero se va a pasar por estas calles para poder continuar su ruta hacia las demás calles y posteriormente al relleno sanitario. Terminada por lo menos esta ruta, vemos que recolecta bastantes zonas, tanto en la parte izquierda como un poco en la parte central, para posteriormente finalizar su recorrido por la calle, por la carrera 12 y así llegar hasta el relleno sanitario ubicado por las afueras nuevamente de la ciudad, por el lado suroeste. Posteriormente también tenemos la línea roja que vendría siendo nuestra segunda ruta, que esta abarcará las calles que pues no pudo cumplir a cabalidad la ruta uno. Además, primeramente por su capacidad, obviamente. Obviamente tenemos aquí algunas de las calles del lado izquierdo, bastante del lado central y su predominancia se la encontramos en el lado derecho, donde recoge todos los residuos de esta zona y posteriormente hace su ruta por el centro para acabar llegando al relleno sanitario. Y por último, nuestra tercera ruta, que es la que se va a encargar de algunas calles que por diversas razones de que la ruta uno y la ruta 2 no pudieron abarcarlas de mejor manera o por lo menos no pudieron pasar por estas, no podemos dejar estas calles sin su servicio de aseo público, por lo cual se plantea esta ruta que va a recolectar los residuos que pues quedan sobrando de alguna de las calles, como puede ser esta de acá, hace toda su ruta, sube aquí, sigue acá. Ahora bien, hay algunas calles como por ejemplo esta que por decirlo de alguna manera, mala organización en cuanto al plan de ordenamiento territorial, es complicado plantearle la ruta, puesto que se vendrían a presentar giros en U, cosas que no podemos, en este caso, no podemos presentar, por lo cual en esta zona se plantea el uso de que algunos trabajadores cuenten con una carretilla, de modo que pues esta pueda hacer recolectar todos los residuos de esta zona y posteriormente llevarla al camión de la basura y así poder cumplir con el proceso de recolección de los residuos. También sucede como para estas calles que pues nuevamente como mencioné, su mala organización en el tema del plan de ordenamiento territorial
pues no se puede pasar el servicio de aseo público por aquí, al menos no el camión, porque también tenemos que contar con un factor que son las calles pues, del municipio de sitio no están del todo pavimentadas y algunas presentan, pues en caso de lluvia se presenta bastante barro y pues se dificulta el transporte pues o el paso del vehículo de aseo por esta zona. Ante esto, pues se planteó nuevamente la opción que se mencionó para este tipo de calles, que es la recolección por medio de carretillas o de los recolectores para que pues recolecten las de estas calles que no se logra a cabalidad o bueno, no pasa el servicio, el camión y pues posteriormente las depositen en el camión y sí puedan continuar su ruta. Esto se aplica para las tres rutas, pero principalmente para la tercera. La tercera ruta que corresponde a a la de color verde cumplirá a cabalidad pues esas calles que no se pudieron recolectar tanto en la primera o en la segunda ruta. Y se complementará obviamente con los recolectores y la carretilla antes mencionada. Dicho esto, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.